El Medellín no contado. Un programa realizado por el Instituto Tecnológico Metropolitano. De acuerdo con las cifras del censo del 2005, al menos el 14% de la población colombiana tendría condiciones diferentes a las del resto del país para educarse y sobre todo para que se les reconozca una pedagogía distinta y unos contenidos orientados a preservar su cultura. Hasta ahora, estas características apenas empiezan a ser tenidas en las aulas de clase. Esto es entonces lo que se llama la educación étnica. Para hablar de este tema estamos con Sabine Sinigüe, de la comunidad Emberá Catia y docente investigadora de la Universidad de Antioquia, y con César Zuluaga, coordinador del convenio para la etnoeducación de la Universidad Pontificia Bolivariana y el Instituto Misionero de Antropología. A ambos, buenas noches y gracias por estar con nosotros. Sabine, ¿cuál fue su experiencia educativa como integrante de una comunidad indígena? Mi experiencia ha sido en el trabajo con jóvenes y con niños indígenas de acá de la ciudad de Medellín, y en esos momentos en un proceso formativo con líderes y jóvenes bachilleres y docentes indígenas de acá de Antioquia. Sabine, ¿dónde estudiaste? ¿Cómo fue ese aprendizaje tuyo de, digamos, salir de tu cultura para llegar a otra cultura y estar inmersa y poder aprender de esta nueva cultura, pero además poderle aportar de esa cultura que ya traías? Bueno, yo estudié comunicación social en la Universidad de Antioquia y afortunadamente pues en ese momento acá en la ciudad de Medellín hay un grupo, un cabildo, que es donde llegan, digamos, que todos los indígenas, ¿cierto? Y de todas las partes pues del país, y ahí empezamos pues como un proceso, digamos que formativo, ¿cierto? Con muchos estudiantes indígenas, y empezamos a preguntarnos, ¿cierto? Y a organizarnos como estudiantes indígenas. Ahí empieza con la Universidad de Antioquia, desde el Grupo de Investigación Diverser, una propuesta de semillero indígena. Entonces en este semillero de estudiantes indígenas empezamos a reunirnos, estudiantes de ingenierías, estudiantes de educación, estudiantes de medicina, a pensar, ¿no es cierto?, cuál es ese trabajo que vamos a hacer con la comunidad. Afortunadamente pues yo estudié acá en Medellín, ¿cierto?, porque desplazamientos, dificultades que hay dentro de las comunidades que hacen pues que uno venga a la ciudad, ¿cierto? Entonces ahí estudiamos, y desde ese proceso de formación en el semillero fue que empezamos pues a preguntarnos y a llevar pues el trabajo con las comunidades. Sabine, tú dices afortunadamente yo estuve viviendo en Medellín para el momento en que empecé a estudiar la universidad. Sin embargo, no necesariamente es la misma experiencia de todos los indígenas que vienen a cursar sus estudios de bachillerato o de la universidad. Es más complejo el proceso de adaptación, obviamente. Claro. ¿Cómo se vive ese proceso? Mira, por ejemplo, con los estudiantes, ¿cierto?, cuando nos reuníamos en la universidad para mirar esas problemáticas, por qué desertan los estudiantes de la universidad, por qué es complejo que los estudiantes entiendan, ¿cierto?, que hay unas particularidades, ¿cierto?, y unas diferencias culturales desde cada uno de los estudiantes. Entonces, lo digo afortunado porque uno sale, ¿cierto?, de enfrentarse pues a un mundo totalmente diferente. Entonces yo ya venía pues como con un recorrido, ¿cierto? Estudiantes que nos decían, pues no tenemos para vivir acá en la ciudad, por ejemplo los de ingeniería con las matemáticas o con cosas pues que no se entendían, donde profesores no había un apoyo tampoco para los mismos estudiantes. Entonces uno decía, bueno, afortunadamente, ¿cierto?, estuve en un colegio en la ciudad de Medellín y pude prepararme para ir a trabajar a la comunidad.
muchos estudiantes también lo hacen, ¿cierto? Pero igual se quedan en las ciudades. Entonces yo pienso que uno se prepara, y yo me preparé para poder hacer un trabajo también formativo y de retribución con la comunidad. En Colombia, de acuerdo con el censo realizado en el año 2005, el 3.43% de la población corresponde a indígenas, es decir, más de 1.380.000. El 10.62% corresponde a casi 5 millones de afrocolombianos, incluyendo las comunidades raizales, y el 0.01% son gitanos. Esto significa que por lo menos el 14% de los colombianos tienen características diferentes al resto de la población para educarse y sobre todo para que se les reconozca una pedagogía distinta y unos contenidos orientados a preservar su cultura. Hasta ahora estas características apenas se empiezan a reconocer en las aulas de clase, gracias a la ejecución de la política etnoeducativa, contenida en la Constitución Nacional, que ordena el derecho a la educación de todas las personas acorde con sus necesidades e intereses. ¿Cómo son los estudiantes que llegan de su pueblo, de su tribu directamente a una institución de educación? ¿Cuáles son esas barreras que tienen que enfrentar y cómo se van venciendo? Bueno, buenas noches, Claudia, y pues muchas gracias por la invitación que nos hacen para mostrarles esta experiencia que de pronto muchas personas no conocen y que es importante que las conozcamos porque verdaderamente se está haciendo algo por estas personas que no han tenido las mismas oportunidades que han tenido las personas de la ciudad. Digamos que respecto a la pregunta que me haces, en la experiencia que nosotros tenemos con el Instituto Misionero de Antropología y la Universidad Pontificia Bolivariana, los estudiantes vienen o nosotros vamos a las regiones, porque te cuento que hay el proyecto tiene aquí en Medellín y tenemos unas sedes en Puerto Asís, Putumayo, en Leticia, Amazonas y en Toribío, Cauca, pero la experiencia no es de que el estudiante venga y se quede en la ciudad. Nosotros buscamos que el estudiante se forme, pero venga cada 6 meses, durante unos 20 días, tienen clases, quedan con unos documentos, unos trabajos y así no necesita desarraigarse de su tierra. Entonces ellos están yendo y viniendo. Nosotros tenemos una gran riqueza con este proyecto y es que nos encontramos de muchas comunidades. Trabajamos grupos étnicos indígenas, afrocolombianos, sector campesino, y es una riqueza porque es un encuentro cultural, intercultural, en una misma aula, y eso hace pues que sea una experiencia muy especial. ¿Cuáles son esas dificultades iniciales que se ven en el proceso educativo? Bueno, las dificultades principales que han venido mejorando y que hace unos años, cuando nosotros empezamos este proyecto, las veíamos más graves, básicamente es en la formación que ellos tenían en la educación básica y media. O sea, todos sabemos que el sector rural ha adolecido de una educación muy precaria. Entonces, al llegar a la universidad, nosotros nos encontramos con dificultades como de un nivel académico un poquito bajo, pero